Como ustedes ven, acá tenemos un conector DB9, ¿ya? ¿Por qué se dice que es DB9? Porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 conectores, ¿cierto? Generalmente esto, la carcasa, lo que ven ustedes acá, se utiliza como tierra. Algunos cables tienen una malla que no es aislada y que en su caso se solda aquí, a cualquier parte del chasis. Eso es para mejorar la conducción de tierra, ¿ya? Si ustedes se fijan, todos los conectores están estandarizados de tal manera de que tiene a ello asociado un número. En este caso, si vemos bien, acá tenemos el conector número 1, que lo tenemos aquí, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, abajo el 6, no sé. Ahí. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo se puede determinar eso? Porque si usted lo gira en esta parte de acá, usted va a ver que en su interior tiene asociados los numeritos que le indican a usted cuál es el conector y el pin con el cual usted tiene que conectar esto. ¿Ok? Entonces, bien, primero nosotros ya tenemos previamente nuestro cautín ya preparado y listo para ser utilizado. Recuerden que aquí usted utiliza un cautín de 25 a 30 watts, ya que son los recomendados para este tipo de trabajos. Ahora, ¿cuáles son lo que generalmente tiende a ocurrir al momento de preparar y soldar estos conductores? Que cuando usted va a soldar los cables, el exceso de temperatura que se genera en cada uno de estos conectores producen de que estos conectores a su vez se comienzan a soltar. ¿Por qué? Porque la parte azul que ven ustedes ahí, que es un material de tipo, una aleación de plástico, se comienza a derretir. Por lo tanto, el conector le queda suelto. Entonces, para evitar eso y mejorar nuestro soldado, nosotros utilizamos un segundo conector, que en este caso contrario al que estamos soldando. Como estamos usando un macho, vamos a soldar un macho, vamos a utilizar una hembra. Y lo que voy a hacer previamente, lo voy a conectar acá, ahí, de esta forma, porque así la transferencia de calor que va a sufrir cada uno de estos conectores la voy a traspasar también a este otro conector de acá. Por lo tanto, reduzco la posibilidad de que se vaya a fundir o a derretir la parte azul que ven ustedes acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ahora bien, otra cosa, el hecho de utilizar un conector hembra, en este caso como el que vamos a usar acá, nos permite a nosotros de que también este conector no se va a mover, sino que se va a mantener fijo, porque está encajado en el interior de los orificios que tiene el conector hembra. ¿Se entiende? Por lo tanto, es sumamente importante tener esta precaución previamente. ¿Ok? Después de lo anterior, nosotros ahora vamos a preparar el cable, ¿ya? El cable que tenemos acá tiene por denominación 26AWG, que eso define la característica que tiene este tipo de conductor. Ahora, para preparar el cable, yo les sugiero lo siguiente: con un cortacartón, muy delicadamente va a hacer un pequeño corte sobre el aislante, ¿ya? Y lo que va a hacer usted es abrirlo y comenzar a retirar el aislante con mucho cuidado, evitando cortar cualquier conductor que haya en su interior o dañar el aislante que tiene cada uno de estos conductores. ¿Se entiende? Entonces nosotros hacemos un pequeño corte y con nuestros dedos comenzamos a abrir esto. ¿Se fija? Usted se va a dar cuenta de que en el interior del cable usted va a ver un material de aluminio, ya, que cubre estos cables, ¿ya? ¿Alguien sabe por qué es necesario esto? ¿Por qué algunos cables lo tienen? Mire,
Si se fijan, hay algunos cables, como por ejemplo en el caso del UTP, que no está y no tiene aislación, ¿ya? Pero hay otros que sí, como por ejemplo este, o el STP. ¿Por qué razón algunos conductores de este tipo cuentan con esta malla de protección de aluminio? Es para evitar de que entes o señales externas ya interfieran con el paso de los datos en este tipo de conector. Recuerden que por este cable van a pasar datos. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los datos lleguen al equipo y se puedan mover sin ningún tipo de interferencia, o que estos no puedan ser dañados. Es por esa razón de que esta malla que ven ustedes acá, que lo cubre, ayuda a eliminar toda interferencia externa que pueda incidir en el paso de los datos por estos conductores. Ahora que tenemos preparado nuestro cable, si se fijan, nosotros le acabamos de sacar el aislante, ¿ya? Junto con eso también le sacamos la malla que lo cubre, porque en esta zona nosotros vamos a manipular el cable. El orden, según la norma, para la conexión de un cable tipo DB9 es pin número 1 color rojo, pin número 2 azul, lila 3, verde 4, negro 5, blanco 6, gris 7, café 8 y naranja 9. Si se fijan, en este cable, en el 26 AWG, nos va a quedar afuera el cable amarillo. Obviamente este no va conectado. Y junto con eso también encontramos este cable que yo les había mencionado anteriormente, que no tiene ningún tipo de aislante, que este va a ser la conexión a tierra. Claramente los datos van a pasar también por el conector de tierra, por lo tanto podrían haber pérdida de datos, ¿ya? Por esa razón, obviamente, estos cables también vienen aislados. Ahora, lo que queda a continuación es, con un pelacable, liberar un poco de aislante acá, de manera a dejar estos conectores libres, ¿ok? Ahora, una vez que eso ya esté listo, nosotros vamos a proceder con lo siguiente: comenzar a aplicarle estaño, un poquito de estaño, a cada uno de estos conductores que ven ustedes acá, para posteriormente a eso comenzar con el proceso de unión entre los conductores y el conector DB9. Ahora que tenemos ya listo y despejados los aislantes en cada uno de los conductores, vamos a comenzar a hacer un proceso que es bastante sencillo, que es estañar previamente estos conductores. Le vamos a aplicar un poquito de estaño, eso para favorecer la conducción ya de la temperatura y la solidificación en el puerto, en el conector DB9. Si bien para esto acá el cable lo tengo adosado a ese papelito que se ve acá, este que está aquí. Ese papel lo puse en el cable única y exclusivamente para proteger el aislante del conductor, porque como este perrito tiene unos colmillos que podrían eventualmente dañar el cable y hacerle orificios. Entonces, tan solo es para protegerlo, de modo que si queda dañado el papel, pero no el conductor, ¿se entiende? Es recomendable preocuparse de este detalle, es sumamente importante, ¿ya? Para efectos de certificación, el conductor en lo absoluto debe estar dañado. Ok, volvamos. Ahora, vamos a comenzar con el proceso que ya todos conocemos, que es tomar la punta del cautín, estañar un poco la punta para favorecer la conducción del calor. Aprovechamos de limpiar nuestro cautín y ahora nos vamos a calentar cada uno de estos conductores. Acá, ahí va uno, ahí va el otro.
Es importante señalar de que una vez que uno libera o saca el aislante de estos conductores, con los dedos, con la yema de los dedos, hay que torcerlos, ¿ya? De modo que estos cables no queden separados. Es súper importante eso, sumamente importante. Antes de hacer este proceso, usted debe con los dedos, debe torcer estos conductores de modo que estén todos apretaditos, todos juntitos. Entonces volvemos a calentar esto, el conductor, y le aplicamos el estaño. Ahora que nosotros ya tenemos nuestros cables estañados, ¿ya? Y listos para ser aplicados acá, antes de comenzar a soldarlos, siempre es recomendable hacer lo siguiente: estañar cada uno de estos conectores. Si se fijan, cada uno de ellos tiene la forma de una canoa, ¿ya? Lo que en cierta forma está diseñado para que cada cable pueda reposar dentro de cada conector. ¿Se da cuenta? Sí. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar estaño a cada una de estas partes para que de esa forma, posterior a eso, simplemente apliquemos temperatura al conductor, a esta parte, y va a quedar solidificado inmediatamente. Recuerden que las dimensiones de estos son pequeñas, por lo tanto aumenta la posibilidad de dañar el conector o algún elemento del cable, ¿ya? Del DB9. Por lo tanto es sumamente importante ser preciso y rápido al momento de hacer este trabajo. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar. Tenemos entonces, estañamos un poquito la punta, limpiamos y ahora comenzamos con esto. Comenzamos a aplicar el estaño. Calentamos un poquito esta parte. Ahí. Vamos a dar vuelta eso. Cuando usted aplique temperatura a esto, evite de que la punta toque los otros componentes del lado, de modo que la temperatura se va a aplicar única y exclusivamente al conector que usted está soldando. ¿Se fijan? Ahora, todos los conectores cuentan con... A ver, ahí si la cámara puede hacer un correcto enfoque. Se fijan ahí que todos los conectores ya cuentan con un poquito de estaño, ¿ya? De modo que ahora simplemente ya no tenemos que volver a soldar el conector, sino que simplemente calentamos cada uno de estos conductores de manera tal de simplemente unir el estaño que tiene cada uno de estos conectores con el estaño de cada uno de los cables. ¿Se entiende? Y de esa manera ya nosotros hemos culminado con el tema del proceso de soldadura. Ahora vamos a mostrar cómo se conecta esto ahora a cada cable. ¿Ok? Bien, ahora que ya tenemos estañado tanto los conductores, así como también tenemos estañado los pines en los cuales vamos a colocar cada uno de los cables, ahora simplemente queda aplicar la punta del cautín a cada uno de estas dos, uniendo estos dos elementos para poder así terminar de soldar nuestro cable. Recuerden que acá ahí aparece, ¿cierto? Aparece el número 1. Que es el pin número 1 correspondiente al conector y del cual va asociado al color rojo según la norma del cable DB9. Ahora, si se fijan, este cable es muy largo. Nosotros lo que tenemos que hacer es cortar este cable de manera de que el aislante quede justo tocando esta parte de acá, el pin del conector.
como estos conectores están tan juntos entre sí, el hecho de yo dejar dos cables largos, eso puede incidir en que dos conectores se pueden juntar entre sí. Entonces, por esa razón yo ahora tengo que, si se fijan, para mayor comodidad, yo dejé estos cables más largos, simplemente para el proceso de estañado de estos cables. Pero ahora lo que tengo que hacer es cortar el excedente de manera tal de poder ya comenzar a soldar este conector. ¿Ok? Ahora que ya tenemos entonces el conector estañado y el cable estañado, y si se fijan ya lo tenemos cortado, ¿ya? Lo cortamos justo en la proporción que ocupa el conector. Ahora simplemente vamos a comenzar a soldarlo. Ahí tenemos el primer conector. Vamos a conectar el segundo. Profe, ¿y eso no se va a hacer nunca más? No, porque nosotros vamos a preparar el cable para hacer otra cosa. ¿Ya? Porque me dijeron que el profe Mire, ¿por qué no conviene llenarlo de estaño? Porque si se fija ya ocupó una cierta cantidad, pero cuando usted coloca el cable, el volumen aumenta. ¿Se entiende? Entonces se le puede apelotonar. Lo justo nomás, un poquito que quede planito. Porque cuando coloque el cable va a empezar a ocupar más espacio. ¿Me entienden? Si ustedes se fijan, ya tenemos todos los conectores soldados. Fíjense en el siguiente detalle. El aislante está tocando directamente ya el pin, el conductor, de modo que es imposible de que un conductor se toque con el de al lado. ¿Se fijan? ¿Se dan cuenta? Y además, utilizando la técnica y el método que yo les acabo de indicar, obtienen como resultado de que el aislante de los conductores no sufre ningún tipo de daño. ¿Lo logran ver? Ahora, a simple vista se puede ver que la soldadura no está como muy bien, ¿cierto? Pero es solamente un efecto visual con el tema del reflejo de la luz y el brillo. Cuando ustedes vean este conector se van a dar cuenta que no se ve tan mal como aquí en cámara se ve. Ahora, si yo doy vuelta al conector, se dan cuenta también cómo está hecho esto. ¿Se dan cuenta? Ahí. ¿Lo ven? O sea, todos los conductores, el aislante está justo tocando el tema del estaño. De modo de que así como quedó nuestro cable, es imposible de que un conductor toque con el otro. Ahora, lo que queda es conectar este cable de tierra a cualquier parte de acá del chasis. Pero eso lo vamos a hacer de inmediato. Recuerde que el amarillo por la norma, ¿ya? El amarillo acá no está contemplado dentro de un cable de B9. Recuerde que este conductor, este cable que ve usted acá, es de 10 conductores. Por lo tanto, usamos el de 10, porque está el de 8 y el de 10. Pero en el mercado no encontramos el de 9. Entonces, obviamente, compramos el de 10, y dejamos un conductor afuera. El amarillo lo corté. ¿Recuerden que lo cortamos? Entonces, ¿se entiende? Ahora necesitamos conectar la zona plástica.